lo que les transmití en esta charla. Bueno, volviendo al tema del contenido del curso, es la aplicación de las reglamentaciones EEA en las instalaciones eléctricas y particularmente en lo que se refiere a las canalizaciones eléctricas y a los tableros eléctricos. Este reglamento está particularizado para viviendas, oficinas y locales unitarios, también aplicable a pequeños comercios, a pequeñas industrias, con una superficie que requiera una limitación en la instalación eléctrica, porque, por ejemplo, si tenemos que tratar una instalación industrial de mayor volumen, donde tengo mucha cantidad de bandejas, y muchas veces son bandejas conectadas en paralelo, una arriba de la otra, o una paralela a la otra, o mucha combinación de instalaciones, hay ya que recurrir a una reglamentación madre de esta parte 7, y me refiero a la EA 9364, parte 4 y parte 5. Uno habla de la seguridad, de las condiciones de seguridad que debe tener la instalación eléctrica, y la parte 5 habla de cómo se instalan los dispositivos de protección y todos los componentes de la instalación eléctrica para garantizar que se cumplan las condiciones indicadas en la parte 4, que habla de la seguridad eléctrica con respecto a los contactos indirectos, a los contactos directos, a las fallas a tierras, a los esquemas de conexión a tierra, todo lo que es referido a cómo garantizar que la instalación sea segura. Como base tratamos esta parte, la parte 7.7.1, pero como parte supletoria, ampliando los conceptos de instalación eléctrica, la parte 4 y parte 5. La parte 6 no la tratamos en esta capacitación, pero es importante que la conozcan, que se refieren a las verificaciones de las instalaciones eléctricas. Si una vez que hacemos las canalizaciones, que armamos los tableros eléctricos, que ponemos, y antes de poner en funcionamiento esa instalación eléctrica, yo al cableado, que está dentro de la canalización eléctrica, entendiendo la canalización eléctrica como compuesta por conductores y conductos. Dentro de los conductos tenemos gran variedad, dentro de los conductores tenemos gran variedad, pero hay una conjunción entre ellos que a veces son compatibles y a veces no. Por ejemplo, yo no puedo colocar un cable unipolar común en una bandeja portacable. Sí puedo colocar un cable tipo subterráneo, norma INA 2178, en caño y en bandeja portacable, y también lo puedo enterrar en ducto o directamente. Entonces tenemos unas ciertas conjunciones de elementos que hay que analizarla y no analizarla, sino tomar los parámetros que nos indican o las condiciones de instalación que nos indican estas reglamentaciones para utilizar cada método de canalización con su conductor y canalización adecuada. Y por supuesto, las protecciones deben verificarse que protejan adecuadamente a esos conductores conectados en esas canalizaciones. Entonces hay un nexo muy importante entre canalizaciones y tablero eléctrico. Es por ello que al finalizar este año, si bien estos dos temas ya los dimos a principio de año, me pareció muy práctico darlo en forma conjunta. ¿Para qué? Para entrelazar el concepto de canalización con las protecciones que realmente se debería colocar para garantizar que esas canalizaciones o esos conductores estén adecuadamente protegidos. El reglamento AEA, para el que no lo conoce, bueno, como todo libro, tiene un índice. Espera que no puedo avanzar página. Tiene un índice, por supuesto, comienza con el dominio de aplicación, esquema de conexión a tierra, que también lo trataremos cuando hablemos de las protecciones, porque según el esquema de conexión a tierra, se podrán utilizar un tipo u otro tipo de protecciones o ambas a la vez, y esto hace a la constitución de los tableros eléctricos. Así que es un tema que se va a analizar cuando veamos tableros eléctricos. Fíjese, si está el tema de tablero eléctrico, es un tema que sí hay que ver para poder elegir correctamente las protecciones que van a formar parte de la instalación eléctrica. O sea, es un tema que se va a analizar en el tema de tableros eléctricos. Bueno, habla de los esquemas de conexión a tierra, grado de electrificación, son temas que son de proyecto eléctrico, un curso que estamos dando en forma paralela a este, ya estaba bastante avanzado y concluye la semana que viene, y habla de los grados de electrificación,
que no va a ser al tema de canalización propiamente dicho, sino que este tema trata ya la elección definitiva. Yo lo que vamos a ver en este curso es qué elemento hay, cómo se utiliza y cómo se determina, por ejemplo, la corriente admisible del conductor, para garantizar y elegir correctamente la protección. El grado de electrificación entonces lo dejaremos para un curso que se podrá repetir el año que viene y son los proyectos eléctricos. Las influencias externas es un tema importante que hay que analizarlo porque en base a la influencia externa vamos a elegir los métodos de canalización que se van a utilizar en las canalizaciones eléctricas. Tanto referido al conducto como a los cables que se van a utilizar van a depender de esta influencia externa que estén envolviendo a nuestra instalación eléctrica, al inmueble donde vamos a realizar la instalación eléctrica. Y acá ya empezamos a profundizar en los tipos de canalizaciones, conductores, cables y forma de instalación, y analizaremos cada punto que se ven en este capítulo, ¿sí? Son varios, son diversos, y para cada uno de ellos tenemos una oferta comercial que la vamos a ir discutiendo y planteando para que sepan ustedes qué alternativas tienen para elegir, según la influencia externa, las canalizaciones para uno u otro tipo de lugares. Luego veremos la sección nominal de los conductores, consideraciones sobre las canalizaciones. Acá habla de la protección contra corrosión, canalizaciones expuestas, corriente inductiva en el envolvente, varios conceptos que hay que tener en cuenta cuando armamos la instalación eléctrica. Una consideración adicional de conservar el cable de conductores. Esto está referido a la instalación en lugares especiales, si es factible o no, colocarlo, por ejemplo, en huecos de la construcción o no. Bueno, hay un listado de instalaciones que están prohibidas, otro listado de instalaciones que sí están permitidas, y hay condiciones de cables para colocar en el conducto que corresponda, bajo ciertas condiciones de instalación. Eso lo veremos en esta capacitación. Por supuesto, pasaremos por todas las paletas de tipo de canalizaciones que existe, pasando por la cañería metálica de sección circular o la cañería plástica de sección circular. Dentro de la metálica tendríamos la liviana, la semipesada y la pesada, distinguiéndose la pesada ya en otro tipo de instalación referida a instalaciones antiexplosivas, con accesorios particulares para ese tipo de instalación. Aparecen también los canales o conductos tipo canales, hablemos de conductos bajo piso, las bandejas portacable, que son canales que están suspendidos o están apoyados sobre un muro, cable canales con tapa de diversas medidas, de distintos tipos, pueden ser plásticos, metálicos, cable canales que se utiliza dentro del tablero eléctrico, como el cable canal ranurado, por ejemplo. Las instalaciones, también analizaremos las que son embutidas, las que son aéreas, las que están dentro de silos rasos. Y bueno, todo aquello que se me está escapando en este momento, como por ejemplo las canalizaciones con perfil C para realizar circuitos particulares de instalación, como la imitación de motores o circuitos de iluminación de naves industriales, etc. No llegaremos a blindo barra porque no es un tema que se trata en las instalaciones tradicionales, sino que son unas instalaciones muy específicas. No llegaremos a todo lo que es nivel de bandeja portacables, tanto perforadas, fondo liso, de alambre y la escalera, con todas las características que deben tener los materiales que forman parte de ese conjunto o ese sistema de canalización y los conductores que se pueden utilizar y los accesorios que se utilizan en ese tipo de canalizaciones, y esto es para aplicar en todos los tipos de canalización. Cada canalización va a corresponder a un método que ya está normalizado, que está estandarizado, y cada método tiene su planilla de corrientes admisibles para los conductores que se colocan en esa canalización. Bueno, analizaremos todas las tablas de corriente admisible para los distintos tipos de canalización. No sé si todas, pero particularmente la que más se utiliza en la instalación eléctrica, y aprenderemos a utilizarla, a emplearla correctamente, como así también aprender a aplicar los factores de reducción de esa corriente admisible por circunstancias de temperatura ambiente, de agrupamiento de cable en una misma canalización, inclusive el método de instalación, si es cable unipolares, por ejemplo, el cable unipolares tipo subterráneo están puestos en un solo plano, o están formando un tres bolillos, o están constituidos o instalados de otra forma distinta a la tradicional.
que veremos alternativas que están en la norma como métodos de canalización. Es importante conocerlo porque en base al método elegido por la influencia externa, elegiremos la corriente admisible que colocaremos y el tipo, perdón, de conductor que colocaremos en esa canalización eléctrica. Luego haremos una reseña, una introducción a la protección de las personas y animales. Es un capítulo del 771, el punto 18, fundamental para determinar el tipo de protección que irían los tableros eléctricos. Allí hablaremos de protección contra contactos directos, características del sistema puesta a tierra, las protecciones para fugas a tierra o fallas a tierra, etcétera, etcétera. Y luego pasaremos al tema de tableros eléctricos, ya viendo desde la generalidad del tablero eléctrico hasta las normas particulares de construcción o de elección de los tableros eléctricos, tanto analizando la norma del producto gabinete, que luego con los componentes en su interior se va a pasar a llamar tablero eléctrico. El tablero eléctrico es el gabinete con toda la paramenta en su interior, cableada, lista para funcionar. Cuando me refiero a paramenta, son todos los accesorios que van dentro del tablero. Desde las termomagnéticas diferenciales hasta el relín, los cables, la señalización, todos los elementos que intervienen en el armado del tablero eléctrico lo denominaremos paramenta. Un término muy utilizado por los fabricantes de productos de materiales que van dentro de los tableros eléctricos, ¿no? Y dentro de los tableros eléctricos veremos la forma constructiva, cómo elegir los elementos de cabecera en el tablero eléctrico, cómo elegir los dispositivos diferenciales termomagnéticos para que protejan adecuadamente los cableados y los conductores de acuerdo a la canalización. Llegaremos a construir una planilla de carga para que en esa planilla de carga definir cuál es la corriente admisible que va a tener un circuito y con esa corriente admisible determinar el tipo de curva y corriente nominal de la protección y el tipo de protección. Aprenderemos a armar un esquema unifilar con la configuración de todos los componentes que forman parte del tablero eléctrico, perfectamente identificable, de tal forma que observando el esquema unifilar podamos construir, o el que tenga que construir el tablero tenga toda la información para que pueda construir el tablero eléctrico. Y ahí concluiría la capacidad. Bueno, el tema del tablero eléctrico es bastante extenso, ¿no? Cubre muchísimos temas, si bien este es un capítulo del 77120, que aparentemente parece muy corto en este sector, pero como involucra a los elementos de protección, estudiaremos con profundidad las termomagnéticas para poder elegirla correctamente de acuerdo, para brindarle a la instalación eléctrica selectividad y filiación, dos términos acuñados por algunos fabricantes. Elegir adecuadamente entonces los calibres y las curvas de disparos, como así también elegir correctamente los diferenciales según en qué lugar de la instalación eléctrica van instalados, si van en un tablero seccional, si en el tablero principal, si un tablero seccional dedicado para una carga muy específica, como puede ser un hidromasaje, que es lo que requiere el reglamento, si son cargas de motores, qué tipo de diferencial utilizamos dentro de los tipos. Hay 4 tipos. Nosotros en Argentina usamos solamente uno de ellos, pero hay 4 tipos distintos disponibles en el mercado mundial para poder utilizar. Eso también analizaremos toda la alternativa que hay en la elección de los diferenciales y también analizar la selectividad que hay entre un diferencial agua arriba y un diferencial agua abajo. También veremos esta misma elección para interruptores automáticos. En el interruptor automático hay mucho para hablar porque hay muchos tipos de regulaciones distintas, muchas características distintas que hacen a la elección de un modelo u otro según la ubicación dentro de nuestra instalación eléctrica. La idea es que aprendan a elegir correctamente esos dispositivos de protección para colocarlos dentro de la instalación eléctrica. Yendo un poquito al contenido, acá están los esquemas de conexión a tierra, con los cuales, cuando veamos tablero eléctrico, nos va a dar una pauta de cuáles son los elementos que tenemos que utilizar para las protecciones, según cómo esté conectado a la tierra, referida
al conductor de neutro. Si están unidos, si están separados, si son cables separados, si son cables únicos que tienen los dos servicios. Según ese tipo de instalación, veremos cómo se manejan o cómo se eligen adecuadamente las protecciones para proteger los conductores de línea, en otra ocasión el conductor también de neutro y en otras ocasiones también el conductor de tierra. Hay que, en ciertas ocasiones, verificar que el conductor de tierra esté protegido por el interruptor de cabecera del tablero principal, por ejemplo. Son cosas que a veces nunca lo han tenido en cuenta y bueno, trataremos de que ustedes aprendan a elegir correctamente la protección según el esquema de conexión que utilicen. ¿Y por qué hay que saber esto? Porque si bien en cualquier instalación tradicional el esquema de conexión a tierra es el esquema TT, donde el transformador se encuentra fuera del inmueble, tiene el centro de estrella de ese transformador conectado a tierra, con una puesta a tierra debajo en la inmediación del transformador de distribución. Y la tierra de protección la tiene el propietario en su inmueble y se debe cumplir una condición de que la separación física entre esos dos electrodos tenga una distancia X. Eso es lo que vemos. ¿Cuál es la distancia mínima que debemos garantizar para que esa instalación cumpla la condición del esquema de conexión tierra-TT? Pero cuando hablamos de industria o de instalaciones importantes, empiezan a aparecer subestaciones dentro del inmueble, particularmente en edificios de departamentos de gran volumen, en centros comerciales, en industrias importantes de mucho consumo. Ya las subestaciones están dentro del local y eso requiere la elección del esquema de conexión a tierra a utilizar en las distintas partes de la industria. Puede ser que una parte de la industria tenga un esquema TT y otra parte de la industria, o supongamos las oficinas, tenga un esquema TT y la parte industrial o de producción tenga un esquema TNS, por ejemplo. Entonces hay que analizar esas circunstancias para ver que las protecciones del tablero protejan adecuadamente los dos sectores en forma distinta, porque hay distinto análisis para un caso o el otro. Eso también lo veremos para que elijan correctamente las protecciones del tablero. Y por supuesto, también desde la parte comercial, toda la oferta comercial que hay para solucionar el armado del tablero eléctrico. Las marcas de productos con sus distintas ofertas comerciales, todos los accesorios que se pueden utilizar y se deberían utilizar para garantizar buenas conexiones de los dispositivos de protección con sus cables de conexión, elegir correctamente el cable de conducción de conductores dentro del tablero eléctrico, donde veremos qué norma se aplica, cómo se aplica esa norma y cómo se eligen los cables dentro del tablero eléctrico. Quizás llegaremos a determinar la necesidad de climatizarlo al tablero eléctrico calculando la potencia disipada del interior cuando la envolvente no tiene la capacidad para disipar ese calor utilizando algún software del fabricante. Para elección de las protecciones y verificación de las protecciones utilizaremos un software de Schneider Electric que está en línea y que la puede utilizar cualquier persona que se suscriba a la página. No tiene ningún costo. Simplemente una suscripción con un correo electrónico puede tener acceso a mucha información importante de Schneider. ¿Por qué trato Schneider? Porque yo soy integrador tablerista de esa marca, la conozco muy bien y tengo mucha información para acercarles sobre ese tipo de producto. ¿Qué es competencia? Ya saben ustedes de ABB y de Siemens. Pero como tengo más facilidad de Schneider de llegar a la información profunda, prefiero hacer foco mucho en esta marca. ¿Sí? Eso no quita que el que maneja otra marca puede buscar la misma información en las marcas, o sea, los mismos software que tiene Schneider, lo tiene ABB, lo tiene Siemens con distintos nombres, con características quizás distintas, pero cada uno particularizado para sus productos en particular. O sea, cuando hablamos de una térmica y selectividad de térmica Siemens, hablaremos del Sigmaris de Zinc, que es el software que tiene Siemens. Si hablamos de térmicas ABB, no me acuerdo cómo se llama el software, pero hay un software que trata la selectividad de las térmicas ABB entre productos de su propia marca, porque muchas veces son ensayos o garantizan la selectividad porque ellos fabrican el producto. Schneider también tiene dentro de las herramientas comparación de curvas de disparo para hacer selectividad. Hay un listadito de filiación de productos. Filiación que significa poner una termomagnética de menor poder de corte
debajo de un interruptor de mayor poder de corte para reducir el precio de ese conjunto del interruptor de agua arriba con respecto, perdón, el conjunto del interruptor de agua arriba con el interruptor que va agua abajo. Esa afiliación permite bajar el precio porque se admite bajar el poder de corte del segundo interruptor porque el primero limita la energía que pasa hacia el segundo. Eso lo veremos también dentro de la capacitación. Y bueno, detalladamente, canalización por canalización, veremos cuál es la oferta comercial, cuáles son los productos que se comercializan, cómo se utilizan, y según las reglas de buen arte, cómo se deben instalar, qué parámetros se deben utilizar o qué herramientas se deben utilizar para instalar esos productos en las instalaciones eléctricas. Por ejemplo, para colocar cajas, hoy en día ya se están usando los niveles estos electrónicos con láser, que me marcan líneas horizontales, líneas verticales, ortogonales, porque el reglamento habla de que las instalaciones en muro deben cumplir una ortogonalidad entre trazos verticales y horizontales, o sea, ángulo de 90 grados. Entonces ya se está utilizando, antes usábamos nivel o la plomada, ahora estamos usando niveles de láser para determinar la altura correcta de todos los tomacorrientes en los ambientes, la verticalidad y la horizontalidad de los conductos que llevan la conexión entre caja y caja, ya sean de derivación o cajas terminales de toma corriente o interruptores de efecto. En instalaciones en cielo raso suspendido hay accesorios particulares para ese tipo de instalación que se deben utilizar. En bandeja portacable, todos los accesorios que tenemos que utilizar. Inclusive una pequeña verificación del cálculo mecánico para determinar cuál es la sección de la bandeja escalera según el volumen de cable que vayamos a colocar en su interior. Y por supuesto, elegir los accesorios correctos y del sistema para garantizar una buena instalación. En general, el concepto de buena instalación es aquella que protege efectivamente al conductor. ¿Esto qué significa? Que en todo su recorrido lo cubre y lo proteja. En algunas situaciones porque lo llevan a una altura inalcanzable para las personas que están transitando debajo de esa instalación eléctrica, como son temas de bandeja portacable escalera. O puede ser que bandeja portacable escalera puesta a un nivel más bajo, pero con tapas, para que esa tapa me proteja el cable. Los accesorios me permiten que en todos los bordes donde el cable está apoyado o traspasando esa instalación eléctrica son romos, o sea, no lastima el cable. Este es un concepto que hay que tener en cuenta al momento de instalar y evitar que los cortes de los accesorios de cañería, bandeja, portacable o conductos se generen bordes filosos que me lastiman el conductor. Teniendo el concepto de que cuando circula corriente por un conductor, este conductor puede sufrir movimiento por esfuerzo electromecánico provocado por la circulación de corriente. La circulación de corriente de conductores genera campos electromagnéticos que al estar cerca de un metal o cerca de otro conductor, se generan polos de atracción o cargas de atracción o repulsión, tanto eléctricas como magnéticas, que se produce movimiento quizá imperceptible al ojo, pero sí movimiento al fin dentro de esos conductores. Si están rozándose una parte filosa, esa parte filosa va a terminar degradando la aislación y poniendo en falla ese cable en un plazo quizás corto, quizás largo, quizás medianamente largo, pero va a sacar del servicio a esa instalación eléctrica. Tengo muchas anécdotas para contarles de casos particulares que verifican estas condiciones de instalación, garantizar la seguridad mecánica de esos conductores para que no sufran ningún daño ni desperfecto la instalación eléctrica o falla o disparo de las protecciones cuando están funcionando. Esto entonces son el contenido global de esta instalación eléctrica, de estas capacitaciones, siempre haciendo foco a las reglamentaciones EA. No sé si ustedes la tendrán físicamente a esta reglamentación. Yo les recomiendo que compren el libro, porque en el libro muchas veces sirve de anotador. Hay correcciones que hay que hacer o alguna anotación en particular. Y muchas veces se hace sobre el libro físico, como notas que uno va aprendiendo durante el transcurso, digamos, de ejecución de la obra o realizando proyecto eléctrico, cuando el revisor eléctrico le da recomendaciones, esas recomendaciones muchas veces se vuelcan sobre el libro
para tenerla presente cuando se vuelva a emplear esa parte de la reglamentación. Así que es una buena herramienta tenerla físicamente. No sé si alguien quiere hacer una pregunta o algo particular, o qué le interesaría, o qué perspectiva tiene sobre la capacitación. Le dejo la posibilidad de hacer esa consulta o algún comentario al respecto. No se le ve la cara, así que no tengan vergüenza de hablar, no nos conocemos a ninguno, así que no tengan problema de hacer cualquier pregunta que quieran hacer sobre la capacitación. ¿Nada? ¿Está todo clarito? Espero que estén escuchando todo, porque no... Ah, bueno. Joaquín Mamaní levantó el dedo. Espero que por lo menos todos levanten el dedito. Sí, todo claro. Todo bien. Todo claro, bien. ¿Tienen alguna inquietud en particular? Profe, consultita la. Sí, sí, Bien. guarde Listo. ¿alguien dijo que quiere hacer una consulta o no? Bueno, algunos de ustedes ya han confirmado la capacitación, así que el próximo día, si no me equivoco, que es el 12 del 11, comenzaremos con el primer tema, que es el tema de canalizaciones, con cañería metálica y plástica de sección circular, instalaciones embutidas, instalaciones aplicadas a la pared, inclusive las instalaciones dentro del cielo rasos. Así que a medida que vayamos avanzando, yo le voy enviando los apuntes, los contenidos de las capacitaciones, para que la vayan leyendo. Voy a tratar de mandarle con la invitación de la próxima clase, para todos aquellos que se han confirmado, le mando el primer archivo del primer día, para el que quiera leerlo, lo puede ir leyendo. Y el día que dictemos la capacitación, pueden realizar las consultas que les surgieron de esa lectura. Al final de la capacitación van a tener más o menos, son 8 más 7, 15 archivos, donde va a estar todo el contenido de estas dos capacitaciones. Detallada quizás con mayor profundidad que de lo que se puede exponer, porque no se puede exponer todo. Hay muchas cosas que tienen que leerlo, porque muchas veces se escapan o no me da el tiempo para dar todos los temas que están en los apuntes. La idea de que ustedes vayan leyendo, vayan profundizando y aplicando el que realiza instalaciones o proyecto eléctrico, esos conceptos a sus trabajos. Siempre pensando que la regla número 1 a aplicar es que los reglamentos los tengamos como la banderita o la Biblia a la que debamos recurrir periódicamente para resolver los problemas que se nos presentan dentro de la instalación eléctrica. Y realizar las instalaciones tal como ella la indica, porque recuerden que legalmente el instalador electricista está obligado a conocerla. Si no la conoce es porque no conoce su oficio. Entonces está obligada a conocer la reglamentación y en consecuencia está obligado a aplicarla. Cualquier desperfecto que sufra una instalación eléctrica realizada por ustedes y que haya sido ejecutada fuera del reglamento, los hace culpables de algún hecho que puede ocurrir con esa circunstancia. Si alguien tiene pérdida de materiales, tiene pérdida o daño físico o se muere, bueno, ustedes son culpables de no haber ejecutado, según la reglamentación eléctrica, la reglamentación AEA, las instalaciones eléctricas. Basada en que la Ley de Higiene y Seguridad, creo que el 19.587 y la decreto 351 establece que las normas aplican en toda la instalación eléctrica en el ámbito del trabajo, que en definitiva es toda la instalación eléctrica, porque aún en la instalación familiar o en el domicilio, si contratamos a una persona de limpieza o un albañil o cualquier persona externa que vaya a hacer un trabajo dentro de una vivienda, ese pequeño tiempo de trabajo de esa persona dentro de la vivienda hace que apliquemos la ley de higiene y seguridad. Y si esa persona sufre algo,
en un accidente en mi casa, yo soy culpable o esa persona es culpable de lo que ocurre. Bueno, el que está operando y opera mal, realiza mal la instalación eléctrica, va a ser culpable de haber ejecutado y puede ser sancionado judicialmente por esa falta. Esto es lo importante, entonces, de tomar, tomar esa idea de que para garantizar la seguridad eléctrica tengo que aplicar la reglamentación. Por el hecho ese de que garantiza la seguridad eléctrica, pero por otra parte, soy responsable de aplicarla. ¿Por qué? Porque tengo el oficio de instalador. Y si tengo el oficio, no puedo negarme a decir que no la conozco, no la pude comprar o no pude acceder a ella. Lamentablemente, esta reglamentación se vende, pero también hay copias que están en la red y la podemos bajar y tenerla disponible para poderla consultar periódicamente. Yo voy a tratar de mandarle una copia de este reglamento para el que no lo tenga o el que tenga un PDF, hacer la consulta más rápida usando la herramienta de búsqueda de la Acrobat, buscando temas dentro de la reglamentación para hacer una búsqueda más rápida. ¿Alguna inquietud o ninguna? ¿Todo bien? Ninguna consulta, por el chat tampoco tengo ninguna consulta. Así que bueno, le estoy mandando el link de conexión para los que confirmaron o los que confirmen hasta el día 10. Y le adjunto el archivo de la primera clase y una copia de en PDF de esta reglamentación. Y le voy a adjuntar 2 o 3 documentos más que son herramientitas prácticas para el instalador electricista, como la tabla para el instalador electricista, y un librito que es la regla de buen arte en la instalación eléctrica para que lo tengan en cuenta. Le agradezco la participación y cualquier duda que tengan me la pueden hacer o consultar al correo electrónico que les llegó junto con la invitación para participar de esta reunión. Así que bueno, si no tienen nada que consultarme, me despido y los espero el próximo 12 del 11.